información netamente de portafolios, no va a haber un tema específico. Lo que tienen que hacer es venir con su portafolio ya listo, tiene que estar todas las semanas completas, de igual todas las semanas tienen que cumplir ya los parámetros establecidos, ya que les había dicho. Elijo una semana al azar, esa semana califico y puedo hacer una o dos preguntas máximo acerca de algo que no haya entendido de su gráfico, yo qué sé, o de su evidencia de aprendizaje, y ya está, y esa nota se promedia con sus exposiciones. Ya, y esa nota es parte de la evaluación continua número 2. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? Mostramos Traten en de, celular. yo me fijo bastante en el tema de la síntesis, en realidad. Los gráficos que tengan un contexto, no solamente es un gráfico por poner y acá el YECA actúa en la ECA y se acabó, que impide la comparación de una generación 1 a generación 2, sino tiene que ser algo más elaborado, pues. Una evidencia de aprendizaje mucho más bonito, que lo hayan hecho ustedes, que se haya entendido, que hayan leído y que han interiorizado el tema. Eso para mí es válido, por ejemplo. Y ese gráfico puede copiarse, incluso en los gráficos, los mecanismos de acción no tienen por qué hacer muchos gráficos, sino un gráfico grande, bonito de evidencia de aprendizaje, y ese gráfico lo pueden reutilizar. O sea, se puede reutilizar, pueden copiar y pegar, no tienen por qué hacer muchos gráficos, no tienen por qué tomarles tiempo. Algo que no hayan leído, por ejemplo, les ponía el caso de un alumno que me hizo este gráfico, que lo hizo bastante bonito. Por ejemplo, este gráfico, aquí esto es una transmisión neuromuscular. Esa transmisión neuromuscular lo que tiene es que este alumno ha leído toda su transmisión neuromuscular, ha vuelto desde bioquímica, cómo se forma la acetilcolina, ha leído cuántas medidas tiene su vesícula de acetilcolina, ha graficado toda su transmisión y lo que ha hecho es agregarle targets, ¿no? Mira, por ejemplo aquí, a nivel complejo target, toxina botulínica, aquí por ejemplo a nivel de receptor de acetilcolina actúan todos estos medicamentos, todos estos tóxicos. A nivel de retículo sarcoplasmático, aquí actúan mis digitálicos, por ejemplo. Aquí actúan mis enfermedades, aquí actúan mis antipilépticos, aquí actúan mis órganos fosforados, mis patologías. Al final este gráfico lo puede reutilizar. Lo reutiliza y es un gráfico que lo ha hecho. Es un gráfico que veo, oye, ha leído, lo ha interiorizado, ha entendido el tema y ha usado su farmacología para llegar a target. Entonces, es un gráfico, por ejemplo, que merece de todas maneras un 20. De todas maneras, porque esto es evidencia el cual ya ha entendido el tema y lo ha podido relacionar con su farmacología. Es lo que se espera de ustedes finalmente, que puedan relacionarlo con su farmacología. No es solamente fármaco, no es algo memorístico, no es que tal fármaco actúa aquí, sino ustedes ya han visto que todo se tiene que relacionar, todo se tiene que interiorizar, todo se tiene que correlacionar con tu clínica y con tu fisiología. Porque igual es una misma vía fisiológica. Entonces no tiene por qué ser complicado, solamente es volver a tu fisio, entender bien tu fisio, y de ahí, de entender bien tu fisio, es ponerle los targets. Es la única chamba que tienen que hacer ustedes. No tiene por qué complicarse averiguando muchas cosas, sino es, primero entiendan las organizaciones de su fisiología. Si tiene su fisiología, todo lo demás sale de manera espontánea. ¿Ya? Entonces, por eso lo tomé como ejemplo para que los invito a que se puedan guiar y tenerlo como esquema, pues, ¿no? Pero igual, de todas maneras, traten de hacer buenos gráficos y buena síntesis, ¿ya? de sus portafolios. ¿Preguntas ahí? Entonces, es lo que vamos a ver la próxima clase. Ahora lo que nos toca es hablar sobre anticoagulantes. Para esto... ¿Puedo poner el ventilador? Sí, por favor. También estoy queriendo un calor. Ya no hay. Profesor, ¿y la calefacción
no lo puede prender. Creo que ¿Cómo? la calefacción no lo puede prender. ¿La calefacción? Sí. ¿Para tener calor? No, para tener frío. ¿No enfría el aire eso también? La calefacción es para poner calor. Es aire acondicionado. Aire acondicionado. Ah, ya, no sé. Porque, o sea, los enchufes son distintos, entonces no se puede. Pues seríamos el técnico que te ayuda. Sí, en este minuto nos morimos de calor. ¿Puedo ir a...? A ver, llévalo. Sí, porque me dormí. Me voy a buscar el Mejor. Gracias. Sí, buena idea. Mi dormitorio. Ya. A ver, entonces, ahora sí empezamos. Ah, genial. ¿Tengo un lapicero por ahí? ¿No? ¿No? Ah, su madre. Perdón, pues, chale. Disculpe, ¿tiene un lapicero para mí? Añanga, ¿quién es? Yo, doctor. Añanga, ya. Ahora sí. Empezamos con esto. ¿Por qué? Añanga, ¿qué recuerdas de hemostasia primaria y hemostasia secundaria? Habían partes. ¿Cuál es la diferencia entre hemostasia primaria y hemostasia secundaria? Primaria creo que era cuando se unían, bueno, había se unían las, bueno, no, del torrente sanguíneo hacia alguna herida o alguna abertura de la piel o ¿cómo le explico? Las plaquetas se unían, se adherían a la piel o a la parte que la herida y formaban un tampón plaquetario que es la fibrina, se formaba como una red. Entonces esto hacía de que no siga sangrando la herida o lo que O sea, sea. la hemostasia primaria quiere decir que actúa primero o actúa después. No, primero. Primero, Y de ahí lo primero. la hemostasia secundaria. Ya. Colonia, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la diferencia entre hemostasia primaria y hemostasia secundaria? ¿Qué son la hemostasia primaria y secundaria? Creo que la primaria es donde se va a formar el tapón plaquetario tras Ya. una hemorragia Ya, o sea, me dices que la hemostasia primaria tiene como finalidad la formación de un tapón plaquetario. ajá, Y la hemostasia secundaria, creo que ya se forman fibrina. Ahí está, ajá, la fibrina. formación de una malla de fibrina. Ujú. Ya, ¿cuál es tu apellido? Colonia. No, No. la última. Ramón, ya. Dime, ¿cuál es la diferencia entre hemostasia primaria y secundaria? Gracias. Ya, me dijiste que la hemostasia primaria es... Primaria se da primero porque hay una lesión y eso va a ser y es donde se van a participar principalmente las plaquetas Ya, y en la hemostasia secundaria va a actuar lo que son los factores de reemplazo. ya. Entonces, a ver, hemos recogido algunas ideas y hemos vuelto a recordar lo que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Ay. La hemostasia primaria, como finalidad, tiene formar el tapón plaquetario, cuyas partícipes, aquí están las plaquetas. Ya, estas plaquetas tienen un orden, ¿no? Primero está la adhesión, la agregación y activación. Sin embargo, la hemostasia secundaria, de por sí, tiene como factores de coagulación y tiene como finalidad la formación de un coágulo, la formación de una malla de fibrina. Ahora, no quiere decir que el hecho de que sea primaria y secundaria es que una va a ocurrir antes que la otra, sino estas dos van a actuar al mismo tiempo. Incluso se habla de una nueva teoría, en la cual es una teoría un poco más integrada del tema de la hemostasia. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hablar es de la hemostasia secundaria propiamente dicha, porque es aquí donde van a actuar los anticoagulantes. Es importante también destacar y también diferenciar justamente estas dos tipos de hemostasias, porque mis antiagregantes plaquetarios van a actuar en la hemostasia primaria y mis anticoagulantes van a actuar en la hemostasia secundaria. Y es algo que típicamente siempre se confunde. Siempre se confunde la diferencia de un antiagregante con un anticoagulante. Un antiagregante actúa a nivel plaquetario,
ya sea por ejemplo en mis receptores de ADP. Mientras un neuromusculante va a actuar en mi cascada de coagulación. Ya son dos medicamentos totalmente distintos, en dos vías totalmente distintas, pero que se pueden que pueden funcionar bastante bien. Entonces, entonces tenemos mi hemostasia secundaria, que es aquí donde nos vamos a concentrar ahora, a hablar sobre anticoagulantes. Y antiagregantes seguramente ustedes lo van a ver en teoría. Los antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo el clopidogrel, como la aspirina, como el trasugrel, son antiagregantes plaquetarios. Dentro de los anticoagulantes tenemos varios. Tenemos por ejemplo las heparinas, tenemos las warfarinas, tenemos los inhibidores directos del factor 10, los inhibidores indirectos del factor 10, los inhibidores de la trombina, etc. Y ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces más o menos para entrar en contexto, ahora sí, vamos a tener que hablar entonces sobre mi cascada de coagulación. Y es importante volver siempre a nuestra fisiología para encontrar los targets. Vamos a empezar. Tenemos aquí un vaso sanguíneo, ¿no? Y ustedes saben o recuerdan que tenemos una vía intrínseca, tengo una vía extrínseca y tengo una vía común. Y al final todas estas van a confluir para formar una malla de fibrina. Y esta malla de fibrina finalmente se va a degradar para tener una hemostasia, o sea, para parar mi sangrado. Muy bien, entonces tenemos mis vías intrínseca a este lado, tengo mi vía extrínseca a este lado. Ustedes saben que mi vía extrínseca nace por aquí, por algún tipo de trauma externo, muy bien, y su medición se da con el ATP o el INR. Por lo tanto, mi vía intrínseca nace a partir de una lesión endotelial. Muy bien, y su medición nosotros lo medimos a través de TPA. Muy bien, por ejemplo, no sé, se me ocurre un paciente que se les ha puesto una válvula protésica, o un paciente al cual se le ha colocado un catéter de por sí daño endotelio. Entonces mi vía intrínseca es ahí donde va a actuar. Y es importante recordar ese tema de la hemostasia porque clínicamente les va a ayudar a poder diferenciar. Por ejemplo, clínicamente nomás yo me puedo dar cuenta cuando un paciente tiene un trastorno de la hemostasia primaria y cuando un paciente tiene un trastorno de la hemostasia secundaria. Generalmente los pacientes que te vengan con alguna alteración de la hemostasia primaria son pacientes que tienen un sangrado activo, por ejemplo en mucosas, por ejemplo la enfermedad de von Willebrand. Entonces llevan fisiopatología ahora, ¿no? Próximo ciclo todavía. Ya lo pasaste. Ya, pero en fisiopatología van a haber muchas enfermedades, muchos trastornos, tanto en la hemostasia primaria como secundaria. Por ejemplo, dentro de las hemostasias secundarias tienen a todo el mundo de las hemofilias. Y esas hemofilias muchas veces se desencadenan por amatromas, que son sangrado en las articulaciones. Mientras enfermedades que tengan que ver con la hemostasia primaria, generalmente te van a venir con sangrados en mucosas, sangrado de encías, por ejemplo. Es muy típico de la enfermedad de von Willebrand. Ahora, dentro de la secundaria, como veníamos diciendo, la secundaria tenemos estas dos vías, tanto la intrínseca como la extrínseca. Muy bien. Farfán, ¿te acuerdas cómo iniciaba tu vía intrínseca? ¿Por qué factores de coagulación? Factor 9. ¿Cuál es el Eran factor 7. inicial? Me acuerdo que está el factor 9. ¿Cómo? Creo que está el factor 9 dentro de la definición de la coagulación. ¿Cuál es tu apellido? Ramón. ¿Cómo iniciaba? Con el factor 2. Entonces nosotros iniciamos con el factor 12, ¿no? El 12 se activa y este 12 activado, ¿quién activa? Dígame. Al factor 11, el factor 11 al factor 9 activado y el factor 9 muy bien, entra en la vía común con el factor 10 activado, ¿no? Pero aquí también hace parte el factor 8 para poder activar el factor.
Perfecto. Entonces aquí tenemos nuestra vía común. Muy bien. Y nuestra vía extrínseca, ¿cómo nace? Factor 7 activado. Y este factor 7 activa también nuestro factor 10, ¿no? Pero junto con el factor tisular proveniente del endotelio. Factor tisular. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra vía extrínseca y tenemos nuestra vía intrínseca y tenemos nuestra vía común. Y luego de nuestra formación de un factor 10 activado, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién activa? A nuestra protrombina a trombina, junto con el factor 5 activado. ¿Se recuerdan? El factor 2 activado, ¿a quién? O sea, a la trombina, al factor 1, ¿no? Al fibrinógeno, a fibrina, que son los monómeros de fibrina. Y estos monómeros de fibrina al final forman una malla, y esta malla se tiene que estabilizar y forma una estabilización de la malla, gracias al factor 3 y al calcio también. Y luego de esto, mi malla de fibrina al final se tiene que degradar en productos de degradación de la fibrina. Productos de degradación de la fibrina. ¿Recuerdan? Y lo hace a través de la plasmina. Y la plasmina, antes de esto, ¿qué fue? Plasmina. Plasminógeno. Y el plasminógeno, justamente por un activador de la plasmina, se convierte a plasmina, y la plasmina lo que hace es generar estos productos de degradación, y desapareció mi malla. Entonces todos mis anticoagulantes van a actuar a nivel de toda mi cascada de coagulación. Entonces tenemos aquí mi vía intrínseca y tenemos mi vía extrínseca. Sin embargo, nosotros también tenemos anticoagulantes de forma naturales. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, a la proteína C y la proteína S. ¿Y cómo nacen? Vamos a poner contra colorado. Esta trombina lo que hace es unirse a la trombomodulina, y lo que hace es activar a la proteína C y lo convierte a proteína C activa. Y como cofactor usa la proteína S. Entonces tanto la proteína C como la proteína S lo que van a hacer es anticoagular de forma natural. ¿A qué factores de coagulación? ¿A qué factores de coagulación? Aquí viene activa la proteína C y la proteína S. Aquí está el target. Inactiva la proteína 8, al factor de coagulación 8, perdón, proteína C y la proteína S. Y también el factor 5. Listo. Sin embargo, recuerden ustedes que también la trombina es un procoagulante, es el más importante procoagulante de todo mi sistema de coagulación, porque a su vez la trombina lo que hace es estimular incluso más formación de, del factor coagulación, del factor 10 y también del factor 5. Actúa aquí, actúa aquí, actúa aquí, actúa aquí y actúa aquí a nivel del 13. O sea, si se dan cuenta, la trombina, o sea, hace un mecanismo de feedback de tipo positivo. O sea, una vez que se haya formado trombina, genera mucha mayor formación de trombos. Entonces, por lo tanto, también tenemos otro anticoagulante de forma natural que se llama antitrombina. Antitrombina 3. La antitrombina 3 inactiva a la trombina, porque es un principal mecanismo de acción, pero también inactiva al factor 11, también inactiva al factor 9, también inactiva al factor 10 y también inactiva al factor 12. Antitrombina. Antitrombina 3 específicamente. Muy bien. Entonces me parece lógico pensar crear un medicamento que me estimule la función de la antitrombina 3, que actúe como anticoagulante, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué medicamento estoy hablando? De la heparina. Tanto la heparina de bajo peso molecular como la heparina no fraccionada actúan aquí a nivel de la antitrombina 3. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una de la otra? La heparina no fraccionada son heparinas un poco más grandes. Como ejemplo tenemos a la heparina sódica, a la heparina cálcica, por ejemplo. Vamos a ver. Heparina sódica, heparina cálcica y principalmente la heparina no fraccionada va a actuar inhibiendo al factor 2 activado principalmente, pero la heparina de bajo peso molecular principalmente su mecanismo de acción está aquí, al factor 10, heparina de bajo peso molecular. Ya ambos actúan en ambos, pero si tuviéramos que decir que la heparina no fraccionada tiene su afinidad principalmente a nivel del factor de coagulación número 2 y la heparina de bajo peso molecular su principal afinidad está aquí, factor 10. Muy bien, entonces tenemos estos dos tipos de anticoagulantes primero como las heparinas. También tenemos a los inhibidores directos de la trombina. Está aquí. Inhibidores directos de la trombina. O sea, no va a ser necesario que estimule a la antitrombina, sino lo van a inhibir directamente la trombina. Y me parece lógico, porque si la trombina es el principal procoagulante de todo este sistema de coagulación, porque recuerden, mira, la trombina estimula a prácticamente casi todos los factores de coagulación. Entonces me parece lógico crear un medicamento que inhiba directamente la trombina. Son los inhibidores directos de la trombina. Por ejemplo, aquí tenemos al dabigatran. Por ejemplo, es una de ellos. Y acuérdense porque tiene la B de dabigatran. Tengo también al bivalirudina. O también tiene una B. Acuérdense si es B, generalmente acuérdense el número 2. Dabigatran principalmente lo preguntan. Bivalirudina y el dabigatran. Luego tengo medicamentos que van a actuar inhibiendo aquí al factor 10, que son los inhibidores directos del factor 10. Y tengo a los inhibidores indirectos del factor 10. Por ejemplo, dentro de los inhibidores indirectos del factor 10 tengo al fondaparinux. ¿Por qué indirectos? Porque estos van a tener que unirse a la antitrombina, generar un cambio conformacional y de esta forma lo que hacen es inhibir al factor 10. Pero los inhibidores directos del factor 10 inhiben al factor 10 activado necesariamente sin necesidad de unirse a la antitrombina. Como por ejemplo aquí tengo al apixaban. ¿Ya? Y tengo también, no sé, al rivaroxaban. Entonces acuérdense, si tiene una X como apixaban, rivaroxaban, acuérdense que inhibe al factor 10. Si tengan, por ejemplo, B, acuérdense que inhibe al factor 2, activado a la trombina. Ya como que por ahí lo pueden sacar. Fondaparinux también inhibe al factor 10 porque tiene una X. Entonces, es la memotecnia para que se puedan acordar de los mecanismos de acción de estos medicamentos. Por ahí tengo algunos medicamentos. Luego también tengo medicamentos o anticoagulantes orales. Por ejemplo, dependientes de vitamina K, que lo que hacen es inhibir a la epoxidoreductasa. Y esta enzima va a ser importante porque me va a convertir mis factores de coagulación, el 10, el 9, el 7 y 2, de forma madura. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo estoy hablando de la warfarina. Muy bien, entonces más o menos tengo acá muchos de mis
medicamentos que van a poder actuar a este nivel. Y acá incluso le puedo meter patología. Por ejemplo, si han visto el isoplato, acá van a reconocer que hay una hemofilia que actúa aquí como target a nivel del factor 8, que es, por ejemplo, la hemofilia A. Aquí, por ejemplo, el factor 9, hemofilia B. Y aquí factor 11, hemofilia C, por ejemplo. El angioedema hereditario, por ejemplo, actúa aquí y aquí. Por ejemplo, aquí actúa a nivel de la enfermedad por mutación del factor 5 de Leiden, a este nivel. Pero sí, ahí hay varias enfermedades que se pueden extrapolar. Ahora, otros medicamentos que ustedes también van a ver seguramente en teoría son los antifibrinolíticos y también los trombolíticos. Por ejemplo, los antifibrinolíticos y los trombolíticos. Y todos estos van a actuar aquí a nivel del factor activador de la plasmina. Los antifibrinolíticos lo que van a hacer es inhibirlo. Por ejemplo, aquí tengo al ácido tranexámico, que es importante para parar sangrado. Por ejemplo, cuando tú tengas un paciente, y ya ustedes lo van a ver seguramente en ginecobstetricia, si tienen un paciente con hemorragia puerperal, le tienes que dar ácido tranexámico para parar la hemorragia. Por ejemplo, trombolíticos o fibrinolíticos van a actuar estimulando este activador. Aquí tengo, por ejemplo, a la alteplasa, tengo aquí al tenecteplasa, a la uroquinasa, a la estreptoquinasa. Entonces, por ahí como que vamos a ir jugando con muchos medicamentos a nivel de toda esta cascada de coagulación, tanto inhibiéndolos o estimulándolos, ya como parando sangrados, por ejemplo, como el ácido tranexámico, o por ejemplo, haciendo que se destruya mucho más, tal vez mis trombos, o anticoagulándolos. Pero más o menos todas van a ir actuando a nivel de este gráfico. Entonces eso es un marco general para que se hagan una idea de cómo es que van a ir actuando todos los medicamentos. Ahora tengo anticoagulantes orales que yo les había mencionado, ¿no? Tengo algunos indirectos, tengo algunos directos. Por ejemplo, de los indirectos, el protagonista es la warfarina, los antagonistas de la vitamina K. ¿Ya? Cuando dijo para sangrado, el ácido tranexámico es durante la gestación. No, por ejemplo, el ácido tranexámico se usa en pacientes que tengan hemorragias, por ejemplo, internas. Por ejemplo, un paciente, esto lo usamos bastante en ginecobstetricia, un paciente, por ejemplo, con hemorragia puerperal, por ejemplo, no sé, por retención de tejido placentario, o una hemorragia, no sé, del primer trimestre, y queremos parar el sangrado, le podemos administrar ácido tranexámico y parar el sangrado. O por ejemplo, un paciente, no sé, que se me está desangrando por algún trauma intraabdominal, podemos usar ácido tranexámico para recuperar de cierta forma la bulimia y no hacer que este paciente se comience a desangrar. Es como volver su sangre un poquito más espesa tal vez, o necesariamente podemos reparar el endotelio, pero estimulando. ¿Dime? Sangrados internos. Sangrados internos principalmente. Ya los ácido tranexámico, pero su mecanismo de acción es aquí, justamente inhibiendo este factor activador de la plasmina. Por otro lado, mira, por ejemplo, estos medicamentos que ustedes también lo van a ver, alteplasa, tenecteplasa, por ejemplo, pacientes con infarto, que quieren romper un trombo, lo que haces es darle alteplasa, tenecteplasa, ¿no? Y lo que haces es estimular al contrario, estimular a que haya más plasmina. Y lo que hace la plasmina es generalmente degradar toda tu malla que se haya formado para de una forma romper trombos. Entonces, más o menos es como van jugando con estos medicamentos. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos anticoagulantes orales como la warfarina y tenemos algunos mucho más nuevos. Por ejemplo, estos de los que yo les había mencionado, los inhibidores de la trombina. La trombina es factor 2, entonces se acuerdan que el factor 2 da Vigagram, Vig de 2. Cuando les digo factor 10, puede ser Rivaroxaban, Apixaban, Raraxaban, Letrixaban, ¿ves? Fondaparinux, todas tienen una X porque inhiben al factor 10 de forma directa o de forma indirecta. Si es de forma indirecta, entonces necesariamente van a tener que unirse a la trombina para generar un cambio conformacional y que ésta se vuelva mucho más afín al factor 10 activado.
Pero si no lo puedo inhibir de forma directa, que son estas, por ejemplo. Estas inhiben directamente al factor 10. El fondaparinux no, el fondaparinux necesita a la titropina. ¿Ya? Pero igual de todas maneras inhiben al factor 10. ¿Me deja entender? Entonces tengo estos dos medicamentos. La warfarina es un medicamento bastante usado, bastante barato. Lo malo es que tiene múltiples efectos adversos. Tiene muchas interacciones farmacológicas. Entonces hay que estar monitoreando al paciente porque va a generar, al tener muchas interacciones farmacológicas, va a tener efectos adversos o reacciones no deseadas en los pacientes. Por ejemplo, una de ellas es que va a generar defectos congénitos. Es por eso que está contraindicadísimo en el embarazo. En el embarazo tú no le puedes dar warfarina a una paciente. Lo que haces es cambiar de medicamento. Ya no le das warfarina, sino lo puedes pasar a heparina, por ejemplo, que es lo que usualmente se hace. ¿Ya? Una pregunta que también siempre te hacen acerca de la warfarina es la necrosis cutánea. Como efecto adverso, la warfarina te produce necrosis cutánea. También es típica pregunta de exámenes. ¿En cualquier ¿Cuánto paciente? vamos a usar? ¿Qué? ¿En cualquier paciente? ¿O Como efecto adverso. O sea, los RAMs no generalmente dan a todos los pacientes, sino se dan digamos, no sé, un número de casos, por ejemplo. No pero sé, en diabético 3 no se pacientes, exacerbaría? 100. ¿Perdón? ¿En diabético no se exacerbaría? Si tiene ya una necrosis en su pie, por ejemplo. Perdón, no te escucho. Si es un paciente diabético, Ya, a veces no tienen necrosis en los pies, no se dan cuenta. Claro, pero Entonces, eso ya por complicaciones de la diabetes. ya, bueno, claro, pero eso, imaginemos que está un sangrado o algo, lo que sea, y le quieren administrar warfarina, ¿no complicaría su herida? Podría complicarlo, claro, de todas maneras, porque hay una potenciación, Claro. efectos adversos. O sea, si es muy salado, probablemente aparte de que tenga su necrosis debido a la diabetes por una arteriopatía diabética, por ejemplo. Pero el médico está controlado. Claro, pero ya me está hablando En de caso que de- el paciente tenga ya alguna necrosis, la warfarina podría complicar su estado, ¿no? O sea, si fuese muy salado. Pero, por ejemplo, dentro de las indicaciones de warfarina son varias. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es lo que veníamos hablando la semana pasada. La fibrilación auricular es una enfermedad, es una arritmia que de por sí tiende a crear mucha cantidad de trombos porque la aurícula izquierda no se está contrayendo. Al no contraerse la aurícula izquierda de una manera habitual, de una manera común, sin sitio, lo que hace es generar estasis sanguíneas. Y estas estasis sanguíneas lo que hacen es dañar endotelios, ya tienes 2 de tu unidad de Virchow. Entonces genera trombos. Entonces, por eso necesitamos anticoagular a nuestros pacientes. También los pacientes que tengan válvulas protésicas. O sea, usamos warfarina cuando queremos articular de una forma más crónica a mi paciente. Cuando tenemos que decirle, este paciente tiene un alto riesgo de formar trombos, entonces le quiero dar un medicamento que actúe de manera más crónica, que lo tengo que tomar todos los días con una pastillita, ¿ya? Para evitar la formación de coágulos, para evitar la formación de trombos. Es ahí donde uso mi warfarina, por ejemplo. Ahora, tengo que tener en cuenta varias cosas. Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, el INR. Porque si me paso de este INR, lo que hago es, aparte de anticoagularlo, digamos, puedo tener mayor riesgo de sangrado si me paso de este INR. Entonces tengo que estar monitoreando a mi paciente. Entonces, ustedes ya hemos visto que se pasaban cuáles son los scores, ¿no? De fibrilación auricular. ¿Cuándo necesitamos anticoagular a mi paciente? ¿Con qué escala lo hacemos? Con la escala de Chas-Max, ¿no? Que yo les había mencionado la semana pasada. Con esta escala, incluso yo les había dicho que según la guía nueva de 2024 que salía hace un mes, ya no se considera la variante sexo, ¿no? Entonces, con un puntaje igual mayor a 2 puntos, ya es necesario articular a mi paciente para que no forme trombos, para que su sangre se vuelva de alguna forma más líquida. Sin embargo, también tengo que tener en cuenta entonces otra escala, porque ¿qué pasa si lo llevo al extremo a mi paciente? O sea, aumento el riesgo de sangrado por una anticoagulación muy severa, por ejemplo, pongámoslo así. Hay otro score que se llama el Hasbled. El Hasbled me predice el riesgo de sangrado, el riesgo de hemorragia. Ya es lo contraparte a mi escala de Chas base, ya para fibrilación auricular. Muy bien, entonces tengo que tener en cuenta igual a qué factores de coagulaciones están inhibiendo, que son factores de coagulación dependientes de vitamina K, pero no solamente esto, sino también a la proteína C
y a la proteína S, que también van a depender de la vitamina K. Doctor, entonces, según la escala, a cualquier paciente que tenga hipertensión y diabetes, ¿se le puede administrar warfarina? O sea, y eso- Tiene que cumplir criterios. Claro, pero dice mayor de 2. Entonces, Claro. imaginemos que tenga hipertensión. Tenga hipertensión, Y tiene ya, diabetes, entonces, ajá. ya pues está. Claro, cumple 2, pero, o sea, en teoría no nos han, bueno, no recuerdo que hayan dicho que, además del YECA, que es primera línea, administrarle warfarina. ¿Por qué? ¿La yeca para qué? ¿Para tu fibrilación auricular? No, imaginemos que tiene hipertensión. Ya. Entonces, si tiene hipertensión, usualmente los casos son con hipertensión y diabetes, ¿no? Entonces, si tienen esos dos, en el caso de coagulación, ¿por qué a un paciente con hipertensión no le dicen darle YECA, obviamente su metformina y aparte su warfarina? O sea, ¿por qué no le incluyen la warfarina? Es que son dos cosas diferentes. A ver, lo que trato de entender es, esta escala es para fibrilación auricular. Tú me estás Tiene un planteando un riesgo. paciente con fibrilación auricular y a la vez hipertenso Ajá. y a la vez diabético. ¿Cierto? Sí, ¿Cierto? sí. Ya. Una cosa es usar el YECA para su hipertensión arterial. Claro. Está bastante bien que lo use y listo. Para que no me haga complicaciones de hipertensión arterial. Para que no aumente postcarga y no me complique esta fibrilación auricular. Lo tengo controlado con los YECAs. Otra cosa es usar metformina para mi diabetes, que también lo tengo que usar seguramente, para mi diabetes. Y otra cosa es seguir mi score para que mi paciente con fibrilación auricular no tenga la formación de coágulos. Claro, Entonces tengo que usar tres cosas para tres cosas distintas. claro. Entonces, le daría ahí warfarina, le añadiría Yo warfarina. puedo usar warfarina para evitar los deportes siempre y cuando cumplan un criterio mayor o igual a 2 puntos según esta escala de Chas-Bas. Ya, por eso, imaginemos que en teoría me viene un caso con un paciente de diabetes e hipertensión, que creo que es lo común que nos viene, que puede venir. Ya. Entonces, le podemos indicar una warfarina como un anticoagulante oral como prevención o como... Siempre y cuando tenga fibrilación auricular. siempre y cuando tenga fibrilación. Claro, o sea, si es que no hay alguna condición Ah, que ya, favorezca ya, la ya. formación de trombos, tú no le vas a aplicar warfarina. O sea, la warfarina lo usas para qué? Claro. Para anticoagular, o sea, para prevenir el riesgo de formación de trombos, ¿cierto? Claro, Tu pero, paciente es diabético. pero tendría esas dos escalas. Un hipertenso también puede formar coágulos, ¿no? ¿Cómo? Un hipertenso puede ser formación de coágulos. Es que, Sí, por sí. ejemplo, mi abuela Es que, era hipertensa, no tenía nada de fibrilación auricular, ¿no? Pero Es que tiene que valorar varias cosas. en su tratamiento estaba los anticoagulantes. solamente era hipertensa, necesariamente. Ya, tiene que haber tenido algo más. Averíguate un poquito más. No, y se murió. Ya. Es que, a ver, chicos, a ver, hay varias cosas que ustedes ya van a ver cuando sean médicos que tienen que valorar muchas cosas. El paciente es muy complejo, el paciente no te viene con una sola enfermedad. Claro. El paciente te viene con múltiples comorbilidades, viene con múltiples enfermedades, es un paciente de manera individual. Entonces tú vas a tener que personalizar el tratamiento a tu paciente. Por ejemplo, si tú me dijeras que el paciente tiene hipertensión, le trato la hipertensión arterial. Si me dices que tiene paciente diabético, le trato la hipertensión diabética. Y además, si este paciente, por ejemplo, es un paciente postrado, es un paciente que no se levanta de cama, es un paciente que tenga algo que me favorezca la formación de trombos, yo le hago mi valoración de Chas-Bas. Le digo que este paciente tiene el riesgo de formar trombos. ¿Qué tanto de riesgo tiene para formar trombos? Creo que, no creo, tuvo como que 3 episodios de IMA, Ya, pues eso marcapaso. listo. Si tiene un marcapaso, hay No, ahí lesión sí, pues. endotelial. Si tiene un IMA, tiene antecedentes de formación de trombos. O sea, tengo que tener algo que me sostenga. Digo, este paciente tiene alto riesgo de formar trombos. Y yo no quiero que esos trombos se vayan hacia el pulmón. Yo no quiero que esos trombos se vayan hacia un órgano y me generen isquemia. Entonces, ¿qué hago para prevenir? Hago mi score, muy simple, y le doy anticoagulantes. ¿Me deja entender? O sea, al paciente ya, a ustedes se les está enseñando como que de manera individual, pero ya cuando Claro, sean sí. médicos van a tener que evaluar muchas Claro. más cosas, tienen que poder integrar por eso toda su farmacología y tienen que ver qué tratamiento es el indicado para su paciente, porque basta con que tú no sepas algo, le puede costar la vida a tu paciente, literalmente. Entonces, a eso, por eso es la importancia Pero, mucho de la y en caso que farmacología. le decía, o sea, si tiene hipertensión y tiene diabetes, Ya, si tiene ya hipertensión, tiene alto diabetes riesgo. y nada más, Ya, y nada más, No va no, pues, anticoagulante. no anticoagulante. Pero sí cumple, No tiene nada. si ya tuvo antecedentes de IMA. pero si tiene algún antecedente algún o antecedente algo que cardíaco. me ha condicionado, por ejemplo, algo que no sé,
¿Por qué antes digamos, correcto? que tiene prótesis, que tiene, no sé, riesgo de fibrilación auricular, tiene infartos, ha tenido una ACV antes, es paciente abuelita postrada que no se mueve, está todo el día en su cama, eso aumenta la probabilidad. Y ahí, en este paciente, yo le aplico su score y digo, ok, en este paciente, aparte de que tenga mi condicionante, tiene hipertensión y tiene diabetes. Ah, ya, es criterio para anticoagular. ¿Me hace entender? Bien, entonces si es un paciente con taquiarritmia, si es diabético y con hipertensión, se le hace el score. O sea, ya obviamente tiene mayor 2 y le tienes que dar un anticoagulante. Ah, ya, un poquito más para el examen de paciente. Es que su examen creo que va a venir así para escribir, para fundamentar todo. Sí, No, no va a cambiar. Ya no es como que tú tienes la línea de tratamiento. No, pero el mismo que tiene efectos adversos. claro, pero tienes que... No, pero no coger el nombre. No, ya no hay que meter. Su examen va a ser, por lo que he visto, les van a poner un caso a un paciente que toma medicamentos, así pam, medicamentos, y les van a decir cuál es el mecanismo de acción y fundamental, por qué está usando, nada más. Eso es lo que ya no es como antes. O sea, digamos, le van a ponernos un abuelito que toma sertralina y tiene un insomnio. Ok, algo así, ¿me entender? Su porque ¿Cuál es el target de sertralina? porque provoca ¿Y qué es lo que hace? Algo así he visto que le van a hacer su examen. Éxitos. Entonces, lo malo de la warfarina es que tiene muchas interacciones farmacológicas, como les había dicho. Tiene múltiples interacciones, entonces van a tener que relacionarlo con todo. A una embarazada, por ejemplo, no se le da warfarina esteratogénica. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, anticoagulantes ya parenterales. Tenemos a las heparinas no fraccionadas, y yo les había dicho que principalmente se une a la antitrombina. ¿Ya? Y la heparina de bajo peso molecular principalmente al factor 10, ya, pero por la antitrombina también. Generalmente estas dos van a ser por antitrombina. Ahora, algo importante que tienen que saber aquí. Ah, doctor, una consulta. Dime. Justamente uno de los casos clínicos que hemos realizado en clase, creo que la pregunta era cuál usaba, si heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, que era la de potasio. A ver, dentro Bueno, de esa. las no fraccionadas tenemos a la heparina sódica. Ay, eso es, ajá. Y le Dentro pregunto... de las heparinas bajo molecular, la principal es la enoxaparina. Ajá. Estas dos son Claro. los medicamentos típicos. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta? Claro, lo que pasa es que en la pregunta decía, si tiene enfermedad renal, o sea, en primera instancia, ¿cuál se utiliza? ¿Heparina bajo peso molecular o heparina no fraccionada? Depende. Depende. Mayormente, la bajo peso Depende. molecular. Depende. De... Todo es depende. Por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular suelen ser subcutáneos, suelen ser cada 24 horas. Generalmente suelen ser más para profilaxis que como tratamiento. La heparina no fraccionada suele ser más para tratamiento que para profilaxis y suele ser monitoreada. Ya no se usa tanto la heparina no fraccionada a menos que realmente lo amerite. O sea, si queremos ponernos en intensidad, tal vez la mayor intensidad lo tenga la heparina no fraccionada. Hay escalas y depende mucho de las enfermedades también. Si tiene enfermedad renal, ¿cuál sería la más recomendada? Si tiene enfermedad renal, por ejemplo, la heparina no fraccionada, pues. ¿Por Porque qué? la heparina de bajo peso molecular está contraindicado Ajá. en pacientes con eliminación de creatinina Ajá. menor a 30. Pero siempre y cuando, como digo, va a ser depende, porque, Ya. porque esto es una tasa de filtración glomerular, pero bastante severa. Claro. O sea, casi no llegan a menos de 30, porque ya con menos de 30 te aparecen todas las complicaciones y esto ya es criterio de diálisis, por ejemplo. Entonces, o sea, es muy relativo. Pero esto es cuando ya tenemos una enfermedad renal, por ejemplo, no sé, grado 4, grado 5, enfermedades terminales. ¿Ya? Entonces, estas, como les digo, suelen ser bastante profilácticas, como les había dicho. ¿Ya? Esta se usa bastante, la de bajo peso molecular. Si ya viene diagnosticada de trombo, Ahora, trombocitopenia, eso es importante que se lo aprendan, ¿no? Trombocitopenia y osteoporosis. Típica pregunta de efectos adversos de las heparinas.
que producen esto. Otro que siempre preguntan es los antídotos, Los dos tipos de protamina. ¿Cómo? Los dos tipos de problemas provocan trombocitopenia. Una más que otra. La heparina no fraccionada que genera más trombocitopenia y osteoporosis. Una más que otra. Y esta. Una más que otra. Iba a decir su protamina, su antídoto. ¿Cuál? Su antídoto iba a decir. La protamina, sí, como antídoto. De ambas. Proteína C. No, protamina. ¿Cómo? Protamina dice protamina. Antídoto dice protamina. Doctor, ¿y qué pasa con los alimentos que son altos en vitamina K? Las placas y todo eso. Se restringe, creo, una semana antes, ¿no? Mira, perdón que te corte, pero antes que me olvide, el Fondaparinux también es inhibe, ¿ves? Al factor 10, pero por acción de la tigromina. Es un inhibidor indirecto del factor 10. O sea, dime, ¿cuál es tu pregunta? Con los pacientes que... O sea, ¿qué pasa con la vitamina K de los alimentos de espinacas y todas las verduras verdes con los fármacos? ¿Tiene alguna interacción, creo? O creo que antes de una cirugía no le recomiendan una semana antes no consumir o algo así, no me acuerdo. ¿Qué piensas? A ver, No me hay que acuerdo. relacionarlo. Claro. ¿Qué hace tu warfarina? Ah, anticoagulante. Anticoagula, ¿no? ¿Qué hace? Bloquea Los- el epóxido reductasa, ya. ¿cierto? Ajá. Ya, entonces, pensemos un poquito. Si tu warfarina lo que hace es justamente inactivar, ¿no?, estos factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, los inactiva al 2, 7, 9 y 10, ¿qué hace tu vitamina K? Inhibe a tu warfarina, ¿cierto? Es el antídoto. Entonces, si tu paciente tú lo quieres anticoagular, por ejemplo, no lo quieres anticoagular, y tú usas warfarina, ¿tú le darías No. un inhibidor de su medicamento? No. Por eso, entonces sí se... O sea, a lo que voy es esto. A ver, ¿qué crees pasaría? Ah, no, pues. No, claro, pero entonces sí se suspende los alimentos ricos en vitamina K en una semana Sí, antes. es que va a depender mucho. Si es que tú lo quieres que tu paciente esté anticoagulando, digamos, para su cirugía, Claro. entonces sí, pues lo tienes que Ah, suspender. ya. Pero claro, lo que hacemos usualmente es pasarlo, hacemos una terapia puente. Pero eso ya ustedes no saben más el hemato. El hemato es una terapia puente que se pasa de warfarina a heparina por 3 días, hasta 72 horas, y después se reactiva otra vez con warfarina después de su terapia puente. Eso ya, ahorita no quiero que se entreveren con eso porque es para meternos un poco a la terapéutica de anticoagulaciones ya con... Eso creo que lo ven ustedes en medicina 4. 3, creo. No, medicina 4 creo que. No. No, Sí, medicina 3, medicina medicina 3 3 con con endocrina, cardio. con endocrina y Con cardio lo ven eso. Ve criterios. ¿Ya? Y ahí tenemos al dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Esto ya lo pueden leer luego. ¿Estás listo? Entonces vamos a trabajar estos casos clínicos para no atrasarnos. Tenemos a una mujer de 25 años que acude al servicio de urgencias debido a la aparición súbita, disnea. Ya, ese es un caso clínico, así que ustedes lo van a tener que resolver. Ya, tanto los dos grupos, grupo A y grupo B. 25 años acude al servicio de urgencias debido a la aparición súbita de disnea, dolor pleurítico. La paciente reporta haber estado en su estado de salud habitual hasta hace 2 días, cuando comenzó a notar que su pierna izquierda se encontraba hinchada, enrojecida y con una sensación de pesadez. Además refiere un dolor sordo en la pantorrilla que ha ido empeorando gradualmente. No presenta antecedentes previos respiratorios o vasculares, y su único medicamento actual es un anticonceptivo oral combinado, el cual ha estado tomando de manera continua durante los últimos 3 años. Tiene estos antecedentes su familia, tiene historia familiar de coágulos sanguíneos en su lado materno, y la paciente no tiene detalles específicos sobre los diagnósticos exactos o los tratamientos recibidos por sus familiares. Eso es su examen físico, la paciente, y eso es lo que se halló. Se halló múltiples émbolos pulmonares bilaterales compatibles con tromboembolismo pulmonar, un T. ¿No? Y tiene niveles elevados de dímero D que refuerzan el diagnóstico de un tromboembólico agudo. Bien, entonces tengo estas 4 preguntas para que lo puedan resolver. Los que tienen para revisar su portafolio me lo entreguen, ya, mientras van resolviendo sus trabajos.
ahora dentro. Ahora.